nuevamente. Vamos a continuar con la última sesión plenaria del día de hoy, nombrada Agresión Animal y Violencia Humana, ¿hacia dónde vamos? Esta va a ser impartida por la doctora Paulina Rivero Weber, de quien me voy a permitir hacer lectura de su semblanza curricular. La doctora Paulina Rivero Weber estudió licenciatura, maestría y doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde ha impartido clases y dirigido trabajos de investigación durante más de 30 años. Es profesora titular C definitiva de la misma facultad, PRI-D y pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene publicados libros de autoría única: Nietzsche, Verdad e Ilusión; Alecela, La Verdad Originaria; Se busca heroína; Ética, un curso universitario; y el más reciente, Introducción a la bioética desde una perspectiva filosófica. Realizó la investigación para el disco compacto de la música del filósofo Friedrich Nietzsche y ha coordinado 9 libros, el más reciente, Zoética, una mirada filosófica a los animales, Fondo de Cultura Económica. Ha escrito 96 capítulos en libros y artículos y 341 artículos periodísticos. Pertenece al Seminario Medicina y Salud de la UNAM, a la Asociación Filosófica Mexicana, a la Society for Asian and Comparative Philosophy, a la Academia du Midi y al Colegio de Bioética. Es cofundadora de la Red de Mujeres Filósofas de México y miembro de la SEDEN España, en donde forma parte del Consejo de Dirección de la revista Estudios Nietzsche. Ha impartido más de 220 conferencias en universidades al interior del país y en la Universidad de Tübingen, Barcelona, Zaragoza, Hawái, Buenos Aires, Uruguay, Cuba, la Complutense de Madrid y otras más. Ha participado como jurado en diferentes premios y concursos y ha sido coordinadora de educación continua en su facultad, así como del programa de maestría y doctorado en filosofía de la UNAM. Finalmente, es actual directora del programa universitario de bioética de la UNAM. Recibámosla con un aplauso, por favor. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer el intento de hablar de agresión animal y violencia humana y de referirme a el origen de la moral. A ver si lo logramos. Yo lo que voy a presentarles a ustedes es una relectura del tratado sobre la agresión de Konrad Lorenz, cuyo título es La agresión, el pretendido mal. Y bueno, como ustedes saben, él es el padre de la etología y sí quiero hacer la aclaración de que pues esta obra ha suscitado las más diversas interpretaciones, incluso llegó a ser acusado de nazi, al igual que Nietzsche, acusación que es completamente falsa, no lo fue nunca. Yo voy a presentar pues una lectura muy diferente y no me voy a detener a examinar las lecturas, las malas lecturas que se han hecho de Lorenz. Me interesan 3 cuestiones. En primer lugar, ¿por qué somos agresivos? ¿Sí? ¿Por qué somos tan agresivos o tan violentos? Si lo somos por naturaleza o si lo somos porque lo hemos aprendido a hacer. Si existe una diferencia o no en entre agresión y violencia, cosa que yo sostendré que sí existe una diferencia con base en Konrad Lorenz, aunque él no lo dice, pero bueno, ya vamos a ver cómo digo estas ideas. Y con base en lo anterior hablaré del humanismo y de la posible superación del humanismo hacia un ecologismo o incluso un animalismo. Y me gustaría comenzar por decir que pues, la filosofía misma no se ha puesto de acuerdo en torno al origen de la violencia ni de la maldad humana. Por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, en el Contrato Social, consideró que el hombre nace bueno y la sociedad es la que lo corrompe, mientras que Nietzsche, por ejemplo, en la genealogía de la moral, piensa que el hombre, el ser humano, mejor dicho, es un animal violento. Este es entonces un trabajo filosófico, pero parte de bases propias de la biología, concretamente de la etología, y podría decirse que se trata entonces de filosofía de la biología, si habría que enmarcarlo con algún título. Quisiera partir de recordar que los seres humanos somos grandes simios, junto
formamos esta familia de grandes simios junto con el orangután, el bonobo, el chimpancé, y somos, pues, al igual que los demás grandes simios, somos animales agresivos. Pero la pregunta que me guía es si esto explica o no la violencia, y mi respuesta es no. La violencia humana es diferente a la agresión de los grandes simios. Entonces, creo que para hablar de violencia humana es necesario comprender de modo previo la agresión en el animal. Y con esto, si les parece, daríamos inicio a las diapositivas que tengo preparadas para esta ocasión. Tendríamos que comenzar por definir qué es la agresión. La agresión, tal y como la voy a entender yo aquí, en el mismo sentido en que la define Lorenz, la agresión es el instinto que lleva al ser humano o al animal a combatir contra los miembros de su misma especie. Entonces estamos hablando de agresión interespecífica, ¿sí? De la agresión de dos animales de la misma especie. En condiciones naturales, la siguiente diapositiva, si me hacen favor, creo que la puedo poner con esta. En la siguiente, exacto. En condiciones naturales, la agresión juega un papel en la conservación de la vida y de la especie. Esto es lo que nos dice Konrad Lorenz. La agresión juega un papel importante. Y tenemos esta imagen hollywoodense de que los animales son agresivos, ¿no? De que los animales se matan unos a otros. Pero ojo, dice Lorenz, el león cuando ataca no es agresivo. El león, de hecho, está contento porque está encontrando el alimento que va a consumir. Entonces, Lorenz distingue 4 instintos que dan origen a los demás instintos. Es alimentación, reproducción, agresión y huida. Estos serían, digamos, los 4 grandes instintos más básicos en los animales, y cada uno de estos instintos respondería a diferentes necesidades. ¿Cuáles son estas necesidades? Bueno, en primer lugar, la territorialidad. Si gracias a la agresión el animal busca el mejor territorio en donde encontrar su alimento, cosa que es muy importante para poder sobrevivir. En segundo lugar, la reproducción. Gracias también a la agresión, se queda con las hembras y puede pasar sus genes a la siguiente generación. También, en tercer lugar, gracias a la agresión, existe una distribución de las especies, ¿sí? Al delimitar el territorio, los demás seres de la misma especie van ocupando otros territorios y se van distribuyendo a lo largo del mundo. Y también gracias a la agresión se impone una jerarquía social en la cual hay un orden social entre los animales de las mismas especies. Entonces, lo que Lorenz le interesa mostrarnos es que la agresión entre miembros de la misma especie nunca tiene como objetivo matar al otro, sino pues competir, como lo he dicho, por territorio, comida, hembras o jerarquía social, ¿no? Por estos 4 aspectos. Y dice Lorenz, bueno, claro que puede haber un accidente, ¿no? Un venado combatiendo a otro lo puede herir de muerte, pero la finalidad de la agresión entre la propia especie nunca es matar al otro, sino siempre es delimitar territorio, delimitar comida, buscar jerarquía social que brinde las mejores hembras. Ahora, por todo esto, por esta agresión existente, dice Lorenz, han sido necesarios mecanismos especiales para inhibir la agresión. De otra manera, todos los críos terminarían muertos. O sea, si en un momento dado la mamá se harta y le da una patada al hijo, pues si es un oso, pues lo mata. Entonces, la misma naturaleza se ha ocupado a través de muchos siglos de darle a cada animal mecanismos especiales para inhibir su agresividad, o sea, para usar su agresividad solo cuando es necesario. Y ahí es donde encontraríamos, pues, el
primer aspecto que podría dar origen a la moral. ¿Sí? La osa, el lobo, sabe que debe detenerse aunque esté muy enfurecido y no matar a la cría, ¿sí? O no matar a la hembra. Dice Lorenz, un perro macho que muerde a una perra hembra es de cuidarse porque ya es un animal que está mal psicológicamente y puede causar un desastre. No es lo normal, pues. Estos mecanismos de inhibición impiden la muerte de un congénere. Tienen que ser, por supuesto, mientras más fuerte sea el animal, mientras más armas tenga el animal, los mecanismos de inhibición tienen que ser más fuertes. No son los mismos los mecanismos de inhibición en un pato que en un oso, porque el oso tiene garras, tiene colmillos, entonces tiene que tener mecanismos de inhibición muy fuertes para no causar muertes que no eran deseadas. Entonces, estos mecanismos de inhibición, ahorita no hemos salido de Lorenz, estamos exponiendo la idea del instinto en Lorenz. Esos mecanismos de inhibición, estos mecanismos que inhiben la agresión, se acompañan de rituales en los cuales el animal le transmite al otro animal sumisión, que es un ser sumiso. ¿Por qué? Porque hay rituales en los cuales es necesario que el ser de la otra especie entienda que no le va a hacer daño, porque de otra manera no se podrían aparear y no habría evolución, no habría herencia, no habría reproducción. Ahora, estos rituales llegan a ser sumamente complejos, no son nada sencillos. De hecho, Lorenz fue el primer gran estudioso de los rituales en los animales y fue el inaugurador de una nueva forma de estudiar los animales. Antes de Lorenz se tomaba el animal y se le ponía en un lugar, en un centro de investigación, y ahí se le estudiaba, pero claro, la conducta ya estaba modificada porque sacaban al animal de su hábitat. Lorenz lo que hizo fue irse él al hábitat de los animales y estudiarlos ahí en libertad, con su casa abierta, con las ventanas abiertas, los animales entraban y salían. Por supuesto, tuvo una esposa que lo debió haber querido mucho porque no contamos con la correspondencia de Lorenz porque ahí un roedor decidió hacer su nido y a Lorenz le pareció que había que respetar el nido del roedor. Entonces se perdió toda la correspondencia de Lorenz, lamentablemente, pero bueno, a él le parecía muy adecuado que un roedor sobreviviera. Entonces estudió estos rituales y se dio cuenta que son rituales que a la larga terminaron creando nuevos instintos y fueron instintos muy fuertes, los instintos creados a través de la evolución por medio de los rituales. Entonces, ¿qué pasa con los rituales que tienen los animales, por ejemplo, para aparearse? Por un lado crean nuevos instintos, pero ¿cómo? Bueno, comunicándole algo al otro que podría ser un contrincante. ¿Por qué es un contrincante? Porque come lo mismo que yo, porque necesita el mismo tipo de hábitat que yo, porque me puede quitar la comida. Entonces le comunico que no le quiero hacer daño. Controlo la agresión, ¿sí? En lugar de matarlo, lo ritualizo y se crea entonces el vínculo que Lorenz, por cierto, no dudaba en llamar enamoramiento, o sea, él no dudaba en hablar de animales enamorados. La cuestión es que, todo grupo humano también tiene sus rituales y depende de esas tres funciones de las cuales hablamos, ¿sí? Depende de estas tres funciones para permanecer unido. Los rituales humanos son aquellos rituales que seguimos a través de las costumbres establecidas por el grupo en el cual nacimos, ¿sí? Todos nuestros rituales implican una serie de costumbres que van desde, por ejemplo,
yo saludo al compañero y le hago así, ay, mucho gusto. Bueno, bajar la cabeza es algo que hacen los grandes simios en señal de que no van a atacar, ¿no? Hoy seguimos teniendo rituales propios de los grandes simios, ¿sí? Hay gente que le cuesta trabajo entender esto, porque bueno, ahorita vamos a ver por qué. Pero en todo animal, humano o no, los nuevos instintos creados por la ritualización siempre llegan a ser tan autónomos como los demás instintos, como los llamados grandes instintos. Y la agresión contra la propia especie, entonces, es algo natural, ¿sí? ¿Qué busca el que agrede a un ser de su propia especie? Que no le quite la comida, que no le quite las hembras que son propias para él, que no le quite su territorio, ¿sí? La agresión contra otro tipo de especies no es agresión, responde al instinto de alimentación, no de agresión. Por eso es que vemos tantas fotografías hoy en día de animales de diferente especie conviviendo, porque en ese momento los animales no tenían hambre. O sea, un animal no mata a otro cuando no se siente ni amenazado o cuando no tiene hambre. Hollywood nos ha hecho un poco de daño en lo que respecta a la comprensión de los animales. Entonces, la agresión contra la propia especie es natural, pero lo que Lorenz se pregunta es cómo fue que dos seres que de manera natural compiten logran pues vivir en un lugar tan estrecho como puede ser un nido o un departamento. Entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, pues lo hemos logrado a través de ritos y de costumbres. Pero aquel que rompe, ya sea con un rito o con una costumbre establecida en la manada o en la sociedad del animal racional que somos los seres humanos, provoca la cólera de los demás y provoca hostilidad. Y eso obliga a los participantes del grupo a no salirse pues del redil, a observar las normas morales establecidas, y quien no lo hace pues es rechazado o anatematizado, como lo fue Spinoza, que es el ejemplo que pongo acá. Entonces, seguir las reglas impuestas es lo que nosotros llamamos seguir la moral, ¿sí? Y todos los animales, de Darwin, pasando por Lores hasta Franz de Waal, todos los animales tienen una moral natural. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los animales, para vivir con seres de su propia especie, siguen ciertas normas, y si se salen de ellas son castigados. Y los castigos a veces son tan terribles como la violencia propia de los narcos. Los castigos que se imponen en una manada de chimpancés, por ejemplo, son tan terribles como los de los narcos, ¿sí? Son castigos brutales. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que le interesa tanto a Darwin, claro, Darwin no lo puso decir tan abiertamente, pero hoy de Waal lo dice con todas sus palabras, la moral evoluciona. La moral siempre ha evolucionado. El creacionismo, no podemos ser tantito evolucionistas. Si somos evolucionistas tenemos que entender que todo evoluciona. Y la evolución en el ser humano, por evolución, quiero decir, el ser humano perdió la moral natural. Entonces, al perder la moral natural, el ser humano busca restablecer las normas perdidas al perder la moral natural a través del raciocinio, creando normas nuevas, creando éticas que se ajusten a los nuevos tiempos, o lo contrario, dejando a un lado el raciocinio y buscando la serenidad propia de lo contrario al raciocinio, dejar de pensar, calmar el cuerpo, vivir el aquí y el ahora. Y es todo lo que hace el taoísmo, el budismo, el hinduismo, el mindfulness, el yoga, el tai chi, todas las prácticas que hoy son tan conocidas y tan de moda, ¿no? Pero la realidad es que no hemos encontrado un equilibrio en nuestra nueva moral. Esto es, la realidad es que nos salimos de la moral natural, o como dice Virute Gáldicas, bajamos de los árboles, dejamos de ser
tan animales como nuestros demás parientes y privilegiamos la capacidad de razonar. Pero la realidad es que si vemos al mundo, pues no tenemos ni equilibrio individual ni paz mundial. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es cómo es que hemos llegado al mundo tan violento en que nos encontramos. Porque es un hecho que nos hemos vuelto un gran depredador, ¿sí? El animal más depredador de todo el planeta. No hay otro animal que haya depredado el planeta como lo hemos hecho nosotros. Entonces, la propuesta mía es que la violencia humana no es igual que la agresión animal. Y a esto voy a dedicar la segunda parte de esta charla, a explicar, ya no son palabras de Lorenz, ya es la interpretación que estoy haciendo yo, pero a explicar la diferencia entre esa agresión animal y la violencia humana. Y el primer dato que tenemos es que pues la agresión animal tenía un sentido, ¿lo recuerdan? De hecho, tenía 4 sentidos, ¿no? Buscar el territorio, buscar las condiciones propicias para tener las mejores hembras, buscar una altura social para poder ser alfa, buscar la comida. Y la violencia se caracteriza por no tener sentido, ¿sí? Hay sociedades violentas cuya violencia no tiene absolutamente ningún sentido y mucho menos un sentido evolutivo, a veces involutivo. Entonces, Lorenz piensa, y yo estoy completamente de acuerdo, en que el ser humano modificó demasiado rápido sus condiciones de vida y por eso mismo la agresión, tanto como los otros instintos, tuvieron consecuencias nefastas. Esto es, que el ser humano modificó toda su forma de vivir y eso ocasionó que la violencia degenerara en agresión. Serían segundos evolutivos en los cuales el ser humano pasó de la capacidad de dar un golpe y lastimar a alguien, lastimar a otro de la misma especie, quitarlo de su camino. Pasó un segundo evolutivo entre esa capacidad y la bomba de hidrógeno, ¿sí? Pasó un segundo evolutivo. Entonces, ¿qué pasó? Que no hubo tiempo para que creáramos los mecanismos de inhibición necesarios para un animal con armas de esa magnitud. O sea, si el oso requiere mecanismos de inhibición más fuertes que el pato, bueno, imagínense los mecanismos de inhibición que requeriríamos nosotros para tener una bomba nuclear. A ver, ojo, no tenemos garras, no tenemos una fuerza mandibular tremenda. Sí, si yo muerdo a un ser humano o a un ratón, aunque encaje los dientes con toda mi fuerza, difícilmente le arranco un pedazo. Mis dientes no están hechos para desgarrar carne. ¿Sí? Yo he hecho la prueba, yo he tomado carne, esto suena un poco horrible, pero yo he hecho la prueba y no tenemos la fuerza para desgarrar la carne. Nuestra fuerza mandibular y la forma de nuestros dientes no dan para eso. Entonces teníamos armas muy suaves, no teníamos garras, no teníamos colmillos, no teníamos mayor fuerza, pues teníamos también mecanismos de inhibición muy suaves y de repente continuamos con esos mecanismos de inhibición muy suaves y en un segundo evolutivo tenemos una bomba atómica en las manos. Entonces el ser humano sin garras ni colmillos, que no requería mayor mecanismo de inhibición, de repente tiene todas las armas inimaginables que ningún otro animal podría llegar a tener. Y esa sería pues la explicación de la violencia. La violencia responde a la capacidad
de agredir, a la adquisición de armas mucho más poderosas que las garras o los colmillos, de las armas más poderosas que ningún animal ha tenido, con 0 mecanismos de inhibición. Espero estarme dando a entender. Entonces, bueno, el resultado ha sido, pues ustedes lo pueden ver en todas partes. Somos un monstruo devastador, nos vestimos con la piel de los animales, hacemos botones con sus huesos. Decía Isaac Bashevis Singer, decía, hemos tratado a los animales como nos trataron a los judíos en el Holocausto. Y él estuvo en Auschwitz. Y era judío y estuvo en 2 campos de concentración y exterminio. Y él decía, bueno, eso que hicieron con nosotros es lo que todos los seres humanos hemos hecho con los animales. Los hemos tratado como cosas de las cuales podemos sacar su piel y forrar un libro con su piel. Y nos escandalizamos de que lo hagan con seres humanos, pero no nos escandalizamos que lo hagan con animales. Y dice Isaac Bashevis, es lo mismo, es el mismo Treblinka, dice Singer. Entonces, bueno, ¿cuál es mi tesis? Que la agresión sin sentido propia del ser humano es la violencia y es el resultado del alejamiento de la moral natural, de los instintos de esa moral natural y de los mecanismos inhibitorios de la violencia que no dieron tiempo de desarrollarse y que sí tiene la moral natural por pura naturaleza. Y que con esta terrible fórmula pues hemos terminado tratando a todos los animales que nos rodean como seres en Treblinka o en Auschwitz, ¿no? O en cualquier campo de concentración para luego comérnoslos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Es terrible. Para que podamos tener en nuestra boca unos segundos un pedazo de carne y decir, qué rico, un animal vivió encerrado entre sus heces, sus orines y el animal de junto toda su vida, absolutamente toda su vida. Y nos parece muy natural. Entonces, lo que yo quiero decir es que esa agresión que en los animales tenía un sentido, el sentido de preservar la especie, se convirtió en los seres humanos en una violencia absolutamente indiscriminada que llegó a ser, pues sí, una enfermedad. Y mi pregunta es, ¿qué enfermedad es esa? Y quien me da nuevamente la clave es Konrad Lorenz. Voy a hacer una cita textual de Konrad Lorenz. Dice Lorenz, un comportamiento instintivo no ejecutado durante mucho tiempo hace bajar el valor liminal de los estímulos que lo desencadenan. Y el descenso del umbral de los estímulos puede llegar a, creo, lo que inquieta al animal y lo hace buscar estímulos que lo desencadenen. ¿Qué quiere decir esto? Lorenz dijo esto cuando observó que en efecto las palomas encerradas comenzaban a hacer su ritual de apareamiento a la pared. O sea, es tal su encierro que las volvemos locas, al grado, ya al no encontrar el macho ante el cual hacer el ritual, lo hacen ante lo que sea, ante la pared. Ya no digamos ante un muñeco que parezca un macho, ante la pared. Entonces, los seres humanos también nos hemos encerrado, ¿sí? O sea, también, al igual que hemos encerrado a los animales, los seres humanos nos hemos encerrado en muchos sentidos. Nos hemos encerrado en las grandes ciudades, en donde no hay contacto alguno con la naturaleza, pero también nos hemos encerrado en nuestros propios conceptos racionales, en donde los instintos son relegados y vistos como el lado feo del ser humano, como si los instintos y la sensibilidad fuera cosa propia de algo inferior. Y lo superior es la diosa razón, como decía Kant, ¿no? Entonces, bueno,
pues también el ser humano ha dejado de realizar sus viejos instintos de la moral natural, ¿sí? Y ha bajado el valor liminal y ante cualquier estímulo es capaz de desatar una agresión que ya no es agresión, que es ya la locura. Como la paloma encerrada se vuelve loca, el ser humano encerrado en su racionalidad y en sus grandes ciudades, pues también ha enloquecido. Se ha enjaulado a sí mismo en un espacio fuera del mundo natural y esto le ha llevado, por un lado, a sustituir la moral natural por una moral racional o por una ética racional y a intentar subsanar la locura que implica el encierro. Y lo que tenemos que preguntarnos entonces es si puede la razón misma guiarnos a una buena salida. Konrad Lorenz cree que sí, lo dice abiertamente. La razón tendrá que guiarnos a crear las nuevas normas que nos llevarán a la paz, la convivencia social adecuada, etc. Yo no sé si lo creo. Yo, de la primera vez que leí a Konrad Lorenz, la primera vez que yo leí este tratado tenía 19 años. Desde entonces no he dejado de leerlo. Y no veo que el mundo mejore. Lamentablemente veo que las cosas van empeorando, que el planeta cada vez se acerca más a un momento límite, que el cambio climático es una realidad, que el abuso de las grandes empresas contra la gente más desposeída es una realidad, que hemos acabado con cientos de especies, con miles de especies. Hoy escuchamos que estamos acabando con la vaquita marina, que ya acabamos con la vaquita marina. Es una especie. Hemos exterminado cientos de especies desde que fuimos Homo sapiens. Entonces, creo que en filosofía al menos ha habido una gran dicotomía entre la capacidad de pensar, la capacidad racional y la vida, ¿sí? Esta dicotomía se puede ver desde los diálogos platónicos, en particular, por ejemplo, el Fedón de Platón, en donde por un lado está la vida, ¿no? Y por otro lado está el examen de la vida. Y Platón hace decir a Sócrates, la vida sin un género de examen racional no merece ser vivida. Así, tal cual. Claro, era filósofo y él quería mostrarnos que es muy importante ser filósofo, que la vida vale la pena porque podemos examinarla, porque somos racionales, porque podemos pensar. Va a ser hasta Nietzsche donde esto se cuestione y Nietzsche diga, ¿qué amamos más? ¿La vida o nuestra capacidad para conocerla? ¿Qué respetamos más? ¿La vida o todo el saber que hemos construido como humanidad? Entonces, bueno, en el camino pues hemos lastimado el planeta, ¿sí? Y la vida vale de otra manera. La vida no vale por ser racional. La vida vale porque es parte integral de la evolución. ¿Sí? Sarucán dice, tenemos una corresponsabilidad evolutiva. No estamos aquí solos, hemos evolucionado con un conjunto de seres y tenemos la responsabilidad de compartir el planeta con ellos. Entonces, no tenemos derecho ni razón alguna para acabar con el resto de la biodiversidad, que es precisamente la biodiversidad que nos ha traído a ser lo que somos. Y nosotros a cambio lo que hacemos es destruirla. Entonces, bueno, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Qué es lo que nos llevó a este camino? Mi respuesta es que al sustituir la moral natural con morales éticas, morales o éticas racionales, hemos terminado por creer que la razón y la capacidad de pensar es algo superior a la vida, al grado en que lo que nos hace superiores a nosotros, los seres humanos que estamos vivos, es nuestra capacidad de pensar. ¿Por qué somos superiores a una ballena? Porque podemos hacer matemáticas, porque podemos hacer cálculo diferencial y construir grandes puentes. Si toda la ciencia y su aplicación creemos que nos hace superiores, porque llegamos a la luna, porque construimos cohetes, porque construimos la bomba atómica. ¿Por qué? Porque somos capaces de pensar. Pero entonces, en el fondo, filosóficamente, lo que está es la idea de que es mejor razonar que vivir.
que vale más un examen racional de la vida, como les decía yo hace un momento de Sócrates, ¿sí? Que una vida sin examen racional no es digna de ser vivida. Y yo pregunto, ¿en serio? ¿No es digna de ser vivida? Al elegir la capacidad de razonar, al privilegiar la capacidad de razonar como un valor supremo, en lo que caemos es en el antropocentrismo, que es esta idea de que el ser humano es superior porque es capaz de pensar. Pero a ver, ¿de qué se trataba el concurso en el cual somos superiores? Si hacemos un concurso para decir qué animal es superior en el planeta y decimos, va a ser superior el que sea capaz de pensar, pues sí lo ganamos. Pero esto es completamente ridículo, esto es completamente absurdo. Esto es hacer un concurso poniendo nuestra propia cualidad, nuestra propia cualidad humana, la razón, como lo más grande. A ver, ¿por qué no hacemos un concurso en el cual el animal que gane sea el que sea capaz de preservar mejor el planeta? Porque ese concurso lo perdemos los seres humanos. Entonces, la creencia de que todo lo humano es superior al resto de los seres que no son humanos es el antropocentrismo y es la forma en la cual hay una hipervaloración de la capacidad de pensar frente a un desprecio de la capacidad de ser sensible, la capacidad de sentir, que es algo tan propio de todos los animales. Y de ahí la importancia de la bioética, que es la ciencia de la vida y que no puede ser por definición antropocéntrica, porque la vida no es solo la vida humana, el ser humano es una fracción muy limitada de la vida. La vida en toda su biodiversidad es aquello por lo que la bioética se preocupa. Y el primero en decirlo fue Frischard, que habló de la necesidad de que la ética se extendiera hacia los animales y las plantas para la supervivencia de toda la vida en el planeta. Nos podemos preguntar si esto nos da a elegir entre el humanismo y el ecologismo o el humanismo y el animalismo. Yo nada más les diría que el lema del humanismo, el lema del cual tanta gente se siente tan orgullosa es nada humano me es ajeno. Pues por eso estamos como estamos, porque nada humano nos es ajeno. Pero todo lo que no es humano nos resulta ajeno y ese es el problema. El problema es el humanismo, ese humanismo del cual nos sentimos tan orgullosos. Ese humanismo que en el fondo lo que esconde es una hipervaloración del ser humano y un desprecio del resto de los seres vivos. Entonces, ¿cuál podría ser el lema de una ética ambiental? El lema de una zoética. Bueno, el lema del humanismo y su orgullo se basa en la capacidad de pensar, en la capacidad de razonar, en la diosa razón, que nos ha dado un lenguaje argumental por el cual estamos aquí dialogando sobre cómo el planeta se va a acabar. Así de absurdo. Pero a ver, cada animal tiene su lenguaje, lo que pasa es que no lo entendemos, eso es muy diferente. Y cada animal piensa, ¿sí? Darwin, desde mi perspectiva, marca un nuevo paradigma, ¿sí? Darwin nos enseña que la evolución de las especies no es ascendente, no es del más chiquito al superior, que la evolución avanza cometiendo ensayos y errores, dice Darwin. Por eso el topo tiene ojos detrás de los párpados cerrados. Para mí eso es un poema. El topo tiene ojos detrás de los párpados cerrados, porque la evolución es un experimento de la vida. No es partir de lo más miserable hacia lo superior, que es el ser humano, eso es un error. La evolución avanza cometiendo errores. Y yo les voy a leer un fragmento pequeño de la obra de Darwin en el que yo me detengo. Dice Darwin, los instintos de los animales superiores, se refiere a los seres humanos, bueno, estamos hablando de hace bastantes años, él mismo tenía que valerse del lenguaje de la época. Los instintos de los animales superiores son escasos y poco complejos comparados con los instintos de los animales inferiores. Los insectos
son los más inteligentes y los que más instintos poseen. Podemos atribuir la pérdida del instinto a un desenvolvimiento de las facultades intelectuales. Si comparamos los actos de memoria, previsión, imaginación de un animal superior, incluido el ser humano, con otros actos muy parecidos en animales que consideramos inferiores y que realizan por instinto, acabaríamos por calificar nuestra actividad mental como débil. O sea, Darwin nos está diciendo que somos débiles mentales junto a muchos animales. Sin embargo, yo les diría, hoy en día ya no se trata de pensar si los animales, ya no se trata de preguntar si los animales piensan, porque si vamos a respetar a un animal porque piensa, entonces vamos a respetar a un animal porque se parece a nosotros. Es absurdo. Tenemos que ir más allá de esto, por un lado. Por otro lado, ya está más que demostrado que los animales piensan. Dice Virginia Morel, la pregunta es ¿cómo y qué piensan? De eso no tenemos idea. Pero diario sale un artículo nuevo, yo les pongo ahí algunos títulos de algunos artículos. Diario nos dicen ahora que los peces piensan, que los pulpos piensan. Cada vez la etología nos deja ver que lo que sucede es que piensan con estructuras mentales completamente diferentes a las nuestras. Nosotros no podemos saber que nuestros hijos van en camino a la casa y que están a salvo. Los caballos sí. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben si están encerrados? No puede ser por el olor. Bueno, es otra entendedera la que tienen los animales. Pero a todo esto, independientemente de que los animales piensen, y a esto me refiero yo, ¿qué es más importante o qué es más fundamental? ¿Pensar o sentir? ¿En serio valemos por nuestra capacidad para pensar? O sea, sean o no inteligentes, yo creo que ningún animal, ningún ser sintiente merece ser tratado, ningún ser sintiente merece que le hagan sentir dolor, ningún ser sintiente merece que le hagan sentir miedo, ansiedad. A un animal inteligente no se vale confundirlo con sofismas, porque es insultar su inteligencia, pero a un animal sensible, a un animal que siente, lo que no se vale es no hacerlo sentirse mal. Y es lo que hacemos nosotros. Entonces, ningún animal con capacidad de sentir debería de ser maltratado. Y creo que tendríamos ya que concluir lo que la filosofía desde Nietzsche ha dicho. La capacidad de pensar no nos hace superiores a nadie. Es una capacidad diferente a la que tienen los animales, porque pensamos argumentalmente. Pero eso no quiere decir que seamos superiores. Eso simplemente quiere decir que pensamos argumentalmente. Con esto termino, cuando el antropólogo Paul Ekman, que continuó el estudio de los gestos que inauguró Darwin, cuando le explicó al Dalai Lama la consideración darwiniana de la compasión hacia lo que Darwin llamó todos los seres sintientes, el Dalai pegó un brinco y paró la conversación. Y le dijo al traductor, tradúceme bien. Entonces el traductor le preguntó a Paul Ekman, señor, perdón, ¿qué es lo que usted quiso decir? Nos estaba usted diciendo algo y no entendimos bien. Y Paul Ekman le dijo, Darwin habla de los seres sintientes en su obra The Descent of Man. No en el origen de las especies, sino en la ascendencia del hombre, digamos. Entonces, cuando dos grandes visionarios coinciden sin haberse conocido, sin haberse leído, hay que escucharlos. Y aquí Buda y Darwin coincidieron sin saberlo. Dice Darwin, la compasión más allá de los límites del ser humano, que es el humanitarismo para con todos los animales inferiores, parece ser una de las últimas adquisiciones morales. Esta virtud, una de las más nobles con los que el ser humano está dotado, parece por cierto surgir de nuestra compasión cada vez más sensible y más ampliamente difundida hasta que se extiende
a todos los seres sintientes. Entonces, Darwin no consideró que fuéramos superiores por ser racionales. Darwin se preocupó por los seres sintientes. Claro, lo que resultó sorprendente para el Dalai Lama y para el traductor es la expresión ser sintiente, porque es una expresión clave del budismo y Darwin nunca conoció el budismo. Entonces, insisto, cuando dos grandes tradiciones caen en lo mismo o llegan, no caen, llegan a lo mismo, pues hay que escucharlos. Entonces, ¿cuál sería, y con esto termino, cuál sería ese nuevo lema? Nada humano me es ajeno. Ojalá lo hubiéramos logrado, ni siquiera hemos logrado eso. La capacidad de razonar no nos ha llevado a que nada humano nos sea ajeno. Hay muchas cosas humanas que no son ajenas. Seguimos caminando entre las calles con niños con hambre. Seguimos teniendo organizaciones que defienden la vida intrauterina, pero una vez que es parida, se desocupan de ella. No les importa si esa vida está muriéndose de hambre o muriéndose de frío. ¿Es eso éticamente adecuado? ¿En verdad hemos logrado que nada humano nos sea ajeno? Creo que no. Creo que no lo hemos logrado. Ese mentado lema del humanismo, estamos muy lejos de lograrlo. Pero aunque lo hubiéramos logrado, creo que pretender hermanarnos como seres humanos es un acto de soberbia y de egoísmo. Es creer que lo más digno es la capacidad de pensar, de razonar, de ser capaces de crear matemáticas, cálculo, de construir con base en esos cálculos grandes obras, aunque en eso nos llevemos al planeta entre las piernas. Entonces, creo que hoy en día la defensa de la vida no se puede basar en la capacidad de pensar. No podemos decir, respeta al perro porque piensa, respeta al cerdo porque piensa. Creo que tenemos que reclamar el respeto a los seres sensibles. Creo que sentir es una cualidad incluso más fundamental para el ser humano. Somos seres sensibles no porque seamos seres humanos, somos seres sensibles porque somos animales. Somos seres sensibles porque tenemos la sensibilidad que tienen los demás animales. Eso es lo que verdaderamente nos hermana con todos nuestros hermanos, los animales. La sintiencia nos hermana. Y en nuestro nuevo lema debería de ser, nada sintiente me es ajeno. Esto es a lo que llegué después de 40 años de leer a Konrad Lorenz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y yo creo que esta fue una muy buena forma de terminar, una excelente plenaria. Y vamos a darle, si le parece bien, al menos una pregunta del público. Entonces, ¿alguien que guste participar? ¿Una persona? ¿No? Si no, pasamos a… Sí, de ese lado. Doctora Paulina, una lección enorme para todos. Muchas gracias. Precisamente hice una intervención en una plática pasada y hablaba yo de que en la enseñanza de la bioética requerimos hacer una consideración ontológica del ser humano, de lo que somos, cuál es nuestro papel en la naturaleza y hacia dónde vamos. Precisamente un pensamiento de Buda, que se refiere precisamente a los seres sintientes, quedó plasmado como el primer mandamiento de los 5 que ellos manejan, que es no matar seres sintientes. Y en este caso, los mismos budistas tienen un principio que es el principio de la totalidad, que es lo que nos hermana con todos los seres vivos, pero va ese principio un poco más allá, porque también nos hermana incluso con la parte abiótica del mundo.
Al final, como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas reflexionando sobre estrellas. Y bueno, el otro principio importante es el principio de la interdependencia. Cualquier cosa que haga un ser vivo va a repercutir en otro. Y definitivamente decía yo que este es el primer paso que debemos de dar, entender qué somos físicamente, pero igualmente el sentir. Un bioeticista es un ser capaz de reflexionar sobre sí mismo, pero siente alegría por el bien ajeno, así como siente la compasión cuando a aquel ser vivo no le ha ido tan bien. Entonces creo yo que es muy importante que nosotros los bioeticistas adoptemos esta gran enseñanza que usted nos deja esta tarde. Muchas gracias. Sí, le agradezco mucho sus palabras. Muchísimas gracias. Si quiere, podemos, con los 2 minutos que tenemos, hay una pregunta de la plataforma y esta pregunta viene de María de Jesús Méndez Verduzco y comenta, ¿se puede hablar de una moral animal y una moral no animal o racional? Sí, definitivamente creo que sí, María de Jesús. La moral natural es todo un tema, porque la moral natural está más allá del bien y del mal. Sí, nosotros no podemos regresar a la moral natural, ya no hay camino de regreso. Los animales de manera natural hacen cosas que para nosotros son inaceptables. Esto es, por ejemplo, el pájaro bobo de patas azules, pues mata en el nido a sus hermanos para quedarse con toda la comida, ¿no? Entonces, bueno, matar a los hermanos pues no es el ideal de nuestra moral, ¿no? Ya no hay regreso a la moral natural. Pero el camino no es necesariamente o la moral natural o la moral racional, ¿no? Podemos inaugurar un nuevo camino en el cual llevemos a lo alto nuestras capacidades sensibles, nuestras capacidades para sentir amor a la vida y cobijar la vida. Entonces, sí creo, María de Jesús, que hay una moral natural. Yo te recomendaría, por ejemplo, un libro como El bien natural de Frans de Waal, que está traducido en Editorial Herder, te va a gustar mucho. Ahí Frans de Waal nos habla de los principios básicos de la moral natural en los animales, pero también creo que nosotros hemos creado una moral racional que no nos ha llevado por un buen camino, porque se fue hacia ese ámbito de la sobrevaloración de la razón y que ahora lo que nos toca es valorar el mundo de la educación sensible del ser humano. Muchísimas gracias, doctora. Nuevamente un aplauso, por favor.